El estudio de la geofísica abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Yo deseaba saber la comparación entre dos puntos terrestres y distantes entre ellos, si existiría una semejanza. Desde la ciudad de Verdun, en la Musa, donde yo vivo ahora, hasta la Basílica del Sagrado Corazón de París, hace 223 kilómetros, pero no es exactamente y horizontalmente, puesto la Basílica de Montmartre es justamente al centro exacto de París y la Catedral de la Notre Dame, pero yo iba a encontrar el paralelo exacto de Verdun y el norte de la Basílica del Sagrado Corazón. Coger el cercanías desde París hasta la estación de tren de Perpignan y después un autobús hasta Boran-sur-Oise. El geofísico está interesado en las diferentes propiedades físicas de suelos y rocas. Mediante aparatos de medición y sensores observa variaciones eléctricas, magnéticas o acústicas del subsuelo. La geología es un estudio de la Tierra y la biología es el estudio del fenómeno de la vida apareciendo en el planeta. Según Carlos Darwin, la geología nos enseña el desarrollo progresivo de los habitantes del mundo. Los documentos proporcionados por la geología son menos completos de lo que se cree. La corteza terrestre es sin duda un vasto museo, pero las colecciones naturales de este museo son imperfectas y no han sido reunidas que a largos intervalos. La ciencia de la geología deja mucho que desear por la extrema pobreza de sus archivos. La corteza terrestre con sus restos enterrados no debe ser considerado un museo bien lleno, sino una escasa colección hecha al azar y en raros intervalos. La objeción más sería de qué se puede hacer con mi teoría es la insuficiencia de documentos geológicos. Cualquiera que pueda leer la obra de Sir Charles Lyell sobre los principios de geología, a quien los futuros historiadores atribuirán a una revolución en ciencias naturales y no reconozcan la prodigiosa duración de periodos pasados, pueden cerrar este volumen aquí. Puedo recordar el hecho bien conocido de que los tratados de geología publicados no hace mucho tiempo consideran que los mamíferos aparecieron repentinamente hace 66 millones de años. Y acabo esto sobre Darwin. Por mi parte, considero que los archivos geológicos como una historia del globo incompletamente conservada, escrita en un dialecto en constante cambio y del que solo nos queda el último volumen que trata solo de 2 o 3 países. Cada palabra de este idioma cambia lentamente y diferentemente a cada capítulo. Pueden representar las formas que han vivido, que están enterradas en las sucesivas formaciones y que erróneamente nos parecen haber sido introducidas abruptamente. Las remolachas me recuerdan a un tiempo donde pasé un par de meses cerca de Cuenca, en España, donde a principios de año recolectaban las remolachas para echárselas a comer a los animales domésticos. Alimentación de raíces y tubérculos dulces, o mejor dicho, pienso de forraje. La Santa Cruz de Jerusalén o Priorato de San José es una congregación religiosa femenina. El lugar me interesaba mucho saber su situación justo al norte exacto de París, centro de la citadela de Verdun. En un principio, la antigüedad de los muros del recinto me intrigaban y otros detalles de un recinto cuadrado de 250 metros de lado, 1 kilómetro de perímetro.
del porqué de una instalación de un convento religioso en este sitio, el cual podría haber pertenecido a otra religión, por ejemplo musulmana o budista, algunos siglos atrás. De cuál manera podría yo saber qué había ahí dentro para hacerme una idea de un punto exacto entre dos coordenadas, de una casa rural dedicada a la granja de animales ordinariamente y un poco de agricultura. Cuando yo entré me pareció un sitio vacío, sin alma alguna. Por el anuncio de Santa Cruz de Jerusalén, una casa, granja, donde vivirían algunos frailes y hermanas de la caridad. Bonjour, excusez-moi, l'entrée es la sœur. Pero no era así la verdad del todo, sino las 10 hermanas viviendo en este recinto esperaban la beatificación del fundador Santiago Sabín, el cual debería de venir un día de Roma. El jardinero, muy amable, me dijo, las hermanas estaban rezando en ese momento y ellas acabarían pronto, por lo cual mientras tanto le pedí permiso para recorrer el recinto interior de los muros de 1 kilómetro total, y me pareció un lugar muy antiguo, hallando servido de parque o jardín de un antiguo castillo o fortaleza jadis destruida por las guerras pasadas debido a su sencilla construcción. Y reconstruida esta granja de agricultores hoy sirve de camping o campamento de Boy Scouts. Yo no era nadie mismo caído del cielo para entrometerme en un lugar así siniestro y dar mi opinión después de lo que yo podía llegar a entender del creador fundador de este centro, dicen fue Santiago Sabín, un sacerdote jesuita francés, cual nace en Lille, a la frontera entre la Francia y la Bélgica, y muere de un catarro en 1950, aquí mismo en Boran-sur-Oise, en el priorato de las Hermanas de la Santa Cruz de Jerusalén, que él había fundado en 1944. Él muere a los 70 años de edad. Sabín es el creador de los Boy Scouts franceses, 54 millones de jóvenes de 172 países. El rango de edad de los participantes va desde 18 hasta 25 años, otros más pequeños de 6 a 12. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. El escudo de los Boy Scouts es una flor de lis, señalando a la monarquía. Según Wikipedia, la flor de lis proviene de tiempos del reinado de Salomón, hijo de David, es a decir, de los reyes y príncipes cuales asociados al comunismo y al anarquismo, personajes como Robespierre o Lenin, defensores de ideas realistas o legitimistas. También la flor de lis se usaba en los mapas antiguos para señalar el norte o las rosas de los vientos. Por esto, durante la Primera Guerra Mundial, Santiago Sabín fue nombrado primer profesor del colegio de Touquet, en Mouscron, ciudad belga muy cercana a la frontera francesa de Lille, donde él nació. Las incursiones de los alemanes cerrarían el colegio y Sabín se dedicaría a enseñar a los jóvenes el escutismo. Yo no sé si este escutismo es una forma de anti-intromisión alemana, por lo que me hace reflexionar, fuese una idea próxima a la moral marxista y con ello israelita de izquierdas. De ahí no sea aprobada la beatificación de Santiago Sabín. Más tarde yo iré hacia la valla de Rogemont, construida por el rey San Luis, y expondré detalles más íntimos. Lugar donde dejan jugar a los niños las acampadas religiosas y donde una gran parte de la sociedad está automáticamente en contra de tales organismos cristianos, sobre todo católicos, eduquen a sus hijos en centros de este tipo, donde podrían haber desviaciones sexuales de diversos religiosos como el Abbé Pierre, lo cual no correspondería bien sino inculcados por una sociedad política moralista y de sistemas fariseos muy antiguos. Vean centros de este tipo como peligrosos para la sociedad los rodeando,
y a ellos mismos el Cristo Rey sería su problema personal. Estos Scouts notarían una sociedad mezclándose para el aprovechamiento exclusivo de unos cuantos solamente, sino la torpeza e ignorancia de muchas sectas político-religiosas hayendo llegado a la dirección de la población mundial, sean en contra de tales procedimientos, contrarios a la moral humana por tratar la cultura faraónica peligrosa para la humanidad. Observando aquello viene sucediendo en Palestina, Belén, Gaza, Líbano, etc., fuesen estos cristianos católicos servicios de ciencias de la inteligencia y prohibir toda persona peligrosa de manipular la sociedad y sus habitantes con una moral dictadora, queriendo dirigir las instituciones públicas bajo un dominio de reyes y dictadores. ¿No es aquí donde nacerían las repúblicas? Yo no era nadie para dar mi opinión sobre este lugar, cuál sitio en proceso de beatificación de este señor creador de las damas de la Santa Cruz de Jerusalén y de los Boy Scouts franceses. Esperan desde la década de los años 80 que este señor declarado por el Vaticano hombre respetable, hoy digno de estima y de honor, de manera aunque haya sido bautizado cristiano el mismo día de su nacimiento, según señalan diversos biógrafos, no se le conceda la confirmación católica o la beatificación. De la misma manera insinúan de Juana de Arco. Todavía queda probar si tendría este señor Sebin tiempos de ascendencia religiosa cristiana católica. Fui recibido después de acabar el paseo por el parque jardín por una hermana, como si fuera la Madre Superiora, la cual me acogió muy bien en una sala reservada a las visitas, a la que luego se unirían otras hermanas más, puesto era hora de comer al mediodía. Estaban interesadas quién era aquel, las había visitado. Podría ser un enviado de Roma, alguien del lado del Papa para aprobar la beatificación de Santiago Sabín. Después de todo, cuando entré a París me parecía todo, me salía lo tonto y torpemente. Mismo cuando llegué a mi apartamento a Verdún 2 días después pillé un pequeño resfriado de 3 días a razón de un fuerte olor, muy fuerte, como azufre en mi nariz, y no sé qué química hacía insostenible mi respiración justo antes de Navidad, donde el Papa Francisco I decía no poder dar la misa del gallo. Me dijeron ellas eran 10 hermanas en el día de hoy y vivían en este lugar apartadas de toda civilización moderna y en tranquilidad en pleno campo, y en un principio me dijo la Madre Superiora se instalarían las primeras hermanas en el año 1959. En fin, yo quería ir a visitar también la valla del Royomont, y el jardinero del convento ya me había avisado de no descender por la esclusa y yo debería dar la vuelta por la carretera departamental, pero no los hice caso y descendí hacia el sur pensando atravesar el río Oise. Sería lo mejor y más fácil de una caminata de solo 2 kilómetros, pero los del convento llevaban razón porque el puente de la esclusa número 5 de Borán estaba cerrada, o como dice un comentario en Google Maps, fin de camino, siguiendo el Oise. Hay que desviarse para continuar por Beaumont. Pero no fue un tiempo perdido, puesto el lago y los parajes de la esclusa son Así volví hacia el pueblo de Boran-sur-Oise.
si debería de dar la vuelta por la ruta departamental me llevaría mucho tiempo, por lo cual pensé en llegar a la estación de tren, dejar la caminata, ya me valía por el día de hoy, y decidí volver a París. Al día siguiente visitaría la valla del Royaume. Por otro lado, descendiendo desde la estación de tren de Viarmes, y porque yo tenía tiempo unos días más y no era para apresurarme, yo encontraría mejor la forma para hacer esta aventura de la valla del Royaume. Volver a París y contemplar la Navidad del Boulevard Haussmann, la Rue Montagne, etc. Aunque estas imágenes son de la Navidad de 2023, tienen toda una notable apreciación que es Navidad, pero no la visita realizada al Valle de Auxerre, no. Esta es de diciembre de 2024. Las personas de las grandes villas tienen menos frío y son menos frioleras a los habitantes de los pueblos de montaña. Será porque los edificios protegen el aire y el frío del invierno, al contrario de las valles y los campos. En la capital te encuentras seguro en todos los sentidos de transportes, por ejemplo, no fallan mucho comercios y lugares de ocio, te dan de la tranquilidad y el desasosiego. Al día después, mucho más fresco de la larga caminata del día anterior, donde debí abandonar el corto paseo, me hubiese salido desde la esclusa de Boran-sur-Oise hasta la valla del Royaume, entonces de nuevo cercanías hasta Viarmes y paseo atravesando al pueblo de Viarmes hasta la valla. Era sábado y era día de mercado. Yo veía a los habitantes frioleros y muy abrigados, pero fuera de sus casas, eso sí. El perímetro de la valla del Royaume es de 2 kilómetros, formando una punta de flecha hacia el noreste, o una flor de lis también, puesto podría ser las damas de la Santa Cruz al norte de esta valla. Son una pequeña imitación de la valla del Royaume construida por Luis IX de Francia, o dicho San Luis de Francia, en 1228, con solo 14 años de edad, lo cual más tarde intentaré explicar su bella. Por haber nacido yo, crecido en una capital como Madrid, al norte de la capital, donde viven las personas más acomodadas o adinerados, donde poseen las zonas residenciales guardadas por seguridad privada, ignorando la policía de Estado o nacional, cuales no les servirían para proteger sus intereses ecocapitalistas. Y estos se van a vivir al norte de la ciudad, a algunos kilómetros, y no se fiarían de los policías ordinarios, dejarían y olvidarían el centro de la ciudad solamente para los asuntos comerciales como shopping o asuntos bancarios. Los muros de esta valla parecen nuevos o seminuevos, se diría, no tienen una antigüedad de 750 años, si no hubiesen sido construidos más tarde en estilo de esta cuestión. Son muy parecidos a la residencia de Saint-Rinian de los reyes de Inglaterra, pero la piedra es de un tipo diferente de construcción a castillo inglés de piedra de color marrón en pequeños cachos en forma de ladrillo, pero esta del Royaume o Beaumont tiene una piedra cuadrada de ladrillo que luego al final también esposaré la parte noroeste fuera del recinto, detrás de un lago,
donde dicen es el principal cimiento de esta valla sobre un molino fuera del recinto, el cual yo no llegué a entrar por diversas señalizaciones de prohibición de entrada, y al final casi olvidé este lugar cuando entré a París. La entrada la encontré sin ningún problema para la época del año cuando nace el invierno. No me imaginaba mucha gente, aunque fuera domingo. Haría falta pagar, igual en los autobuses, no cuando serían más cómodos, a un precio público y gratuito, incluido en los impuestos del IVA o TVA, sino que nosotros creyéramos mejor que los autobuses funcionarían mejor pagándolos. Bonjour, je viens depuis España, mais j'habite ici à Verdun. Bueno, en recepción me dieron un plano de visita siguiendo una dirección a un precio de 10 euros, una ganga. Según comentan, San Luis, él también, conocido como Ludovico IX, levantaría esta abadía de Rogemont o de Cuimont al ser construida sobre los cimientos de un antiguo molino de agua llamado el lugar del Cuimont. Sa construcción a sus órdenes en 1228 se imagina derisoria, puesto este supuesto rey de Francia nace en 1214, a solo 10 kilómetros al norte del castillo de Versalles, y con solo 14 años iba a edificar esta catedral, abadía o convento. Es increíble cómo los historiadores han podido caer en el anzuelo y no preguntarse ni posarse cuestión ninguna. Por ejemplo, Paul Bisson de Barthélemy, cual deluye algunas veces en su libro sobre la ciudad de Beaumont, muy cerca de aquí, algunos acuerdos entre el Estado, la región y la villa en pagar a este rey San Luis dinero por este hecho. Yo no sé, la religión podía existir hace 750 años aquí en este lugar, pero el pueblo de Persán o de Borán te llevan a parajes asiáticos y africanos de cultura árabe. Y tú te preguntas, ¿qué hacen o qué hacían estas personas aquí en este tiempo, hace 7 siglos, construyendo una abadía, convento religioso, al norte justo de París? La fundación de San Luis fue desconsagrada en 1792 según Paul Bisson. El mausoleo del duque de Lorena fue retirado por el señor Coixevos y el monumento fue colocado en la iglesia de Asnieres-sur-Oise, en un pueblo muy cercano. Según Bisson de Barthélemy, este rey San Luis estaba constantemente en Beaumont, en Rogemont o en los alrededores mientras se construía el monasterio, para apurar a los trabajadores o para descansar en soledad en compañía de monjes o religiosos. Con solo 14 años. Este rey moriría en 1270 y fue canonizado y nombrado santo de la Iglesia Católica por el Papa Bonifacio VIII en 1297. Su fiesta se celebra el 25 de agosto. Yo no sé si poner de la música o a mis fotos y vídeos para no quedar en silencio, sino hablar de algo relacionado a este sujeto, por ejemplo, de la valla del Rogemont, el porqué de esta construcción, sea ya el paralelo norte de París, sea en contradicción o oposición a las hermanas
de la Santa Cruz de Jerusalén. Sea por lo que sea, haría falta tener un debate. No soy pesimista y puesto yo creo en algo del pasado pudiendo desarrollarse en el futuro para tener una sociedad mejor. Aquí la desolación de otras personas me entristece. No puedo pasar de alguien cuando piden una acera de una calle o de la emigración insostenible abunda por todas las ciudades de Europa el día de hoy. Gente sin saber qué hacer ni dónde ir me preocupa. Antes, hace 20 o 30 años, la pobredumbre venía de los mismos habitantes del país. En el día de hoy son todos al 100% extranjeros, es decir, venidos de otras culturas sin ninguna profesionalización de ningún oficio. Y el problema con tantas escuelas y formadores que tenemos preparados para este trabajo de inserción o integración, estos emigrantes no saben cómo se debrullar para acceder a tales empleos o estudios, cuando lo tienen más fácil hoy al antiguo sistema de formación de personas sin trabajo que había hace 30 años. Yo voy a separar, aquí empieza la visita al interior de la abadía de Monte Real, el claustro o zona de paseo para los religiosos habitando catedrales o grandes iglesias, donde en el centro poseen un pequeño estanque con peces de color rojo. El jardín está siempre al medio de la catedral, es decir, un patio con salida al exterior al vacío y sin cerrar los techos. Estos claustros son siempre cerrados al público, utilizados únicamente para visitas personales. Aquí es pagando, como en una otra iglesia, ya no es como antes financiado por los dineros públicos. Hoy todas las iglesias al norte de Europa se financian ellos mismos, quienes quieran bautizar a sus hijos, no como antes decían que estaban obligados a hacerlo. Punto. La sacristía es un lugar de preparación de la misa por el sacristán a las órdenes del prelado o cura en términos generales. La sacristía puede servir de oficina para la adhesión de funerales, casamientos y bodas, bautizos. El día de hoy las iglesias se han modernizado mucho para tener secretarias para hacer estos trabajos de oficina y dejar más tiempo libre a los petres para la confesión y visitas a los feligreses. El refectorio de monjes es una cosa nueva. Yo no sabía, puesto en algunos lugares marca cocina, es decir, refectorio, lugar de comedor o lugar de oraciones, puesto hay un órgano muy grande, de manera fuese una segunda capilla o lugar privado de misas para ciertas personas del lugar, pero tan lejos de las ciudades adyacentes, solamente este lugar debería albergar muchos fieles, frailes, monjes de un tipo como las cartujas de Grenoble, donde residen en silencio y su entrada no es permitida al visitante.
Ces spéculations et son architecture lumineuse rappellent les caractères parfaits du repas chez les pâtisseries persiens. Les verres rectangulaires ont été réalisés dans le style. En los exteriores del jardín, muy bien decorado incluso en invierno, porque no solo este sitio abadía es un museo donde habitaban jades, monjes y frailes religiosos, no, sino el día de hoy es un hotel también. Puedes reservar una suite rápidamente por internet. Esto es un lugar inmenso y se puede imaginar tranquilo, sin contar la destrucción de una parte del recinto. Aquí se está fuera de los ruidos de las ciudades y solo se oyen los sonidos del campo y las aves. Se pueden encontrar 1000 recitos de este rey de Francia y futuro San Luis, cuando después de su muerte fue beatificado, canonizado y hecho santo. De la misma manera quieren hacer santo a Jacques Sabine, las hermanas de la Cruz de Jerusalén. Posibles recitos de esta época puedan conservarse en modo de lectura después de 750 años. Ir a copiarlos y pegarlos hoy en una página cualquiera de internet, aún sabiendo de la posible manipulación de estos recitos, no valdría la pena. Solamente y seguramente te sientas implicado en un futuro, hayas hecho mal e intentar dar una información de la mentira. ¿Cómo es posible el Vaticano tenga información de santos y canonizaciones de hace 750 años cuando se desconocen las construcciones de iglesias y catedrales como la Notre Dame? Otros y de reyes antes de los reyes católicos, puesto no eran católicos, y entonces existieran otros reyes católicos en este lugar de la Francia al sur de París. Y la introducción de la religión hebraica o el Talmud es de cerca de la misma fecha de la construcción de esta abadía del Real Monte, de donde podían provenir esos escritos. No tienen suficiente información para demostrarlo. Ninguna de las religiones en el día de hoy, solamente una asociación entre calendarios y ponerse todos ellos de acuerdo en una fecha cualquiera, de manera a un negocio de la creencia, donde personas enfermas de una moral supuesta y sin conocimiento de esta enfermedad, sino más bien una ignorancia durable y permanente, heredada de padres a hijos, únicamente les queda la mentira y el robo, pero quedarían creyentes de todas estas religiones en el día de hoy como ignorantes y perdidos, por lo cual el robo, el crimen y la mentira quedaría como valable y de un intelecto de perdición. Y ahí donde nacen todas las religiones, y todas ellas se pervierten, todas ellas se corrompen, y el mundo se pregunta cómo es posible si las religiones nacen de la bondad y el bien al otro, y cómo podrían ser malas en su interior. Puedes bajar el volumen o si no quitar la traducción automática, con lo cual escuchas y ves mejor un vídeo, mismo una película cualquiera, a mis opiniones particulares infinitas e interminables. Los muros, las murallas esas que vayan desde la playa hasta el monte, decía la canción de Ana Belén, telones de acero,
Eso es interesa al mundo las barreras de mentiras, hechos pasados, los cuales no han existido jamás. Por ejemplo, la pareja del suizo Werther queriéndose casar a una Juana de Alemania, apodada la Loca, fronteras metiendo a nobles aristócratas por medio para sellar la mentira y aceptarla a través de los tiempos. Bueno, yo quería darle un gusto a los muros, me parece a mí retocados y restaurados continuamente a través del tiempo, si no fuese un espacio libre, sin barreras, y tener una entrada libre para los peregrinos, haciendo un tour a París, por ejemplo, o pasar por aquí para ir a Santiago de Compostela. La punta de la flecha, cual yo hablaba sobre los Boy Scouts de Santiago Sebín, es en este lugar muy cerca del molino del Cuyemón, donde trasladaron las primeras piedras de la abadía por estar en mitad de los dos lagos. Yo no sé. El porqué de tanta admiración por un rey hecho santo en un país republicano como la Francia tiene que venir de la burguesía, la cual aspira a llegar un día a las cimas de la nobleza. Burgueses comunistas de extrema derecha, pasito a pasito, desde la trastienda como los Reyes Magos en secreto para no alterar el orden público. Un público podría opinar, pero ¿a qué esperan estos políticos? Alejando a la sociedad de un país republicano, primeramente no se den cuenta, después atacar a aquellos quienes se han dado cuenta de que la burguesía debería ayudar a la revolución. ¿Para qué? Para reinstalar de nuevo la monarquía. Y no han podido todavía estos comunistas de extrema derecha, no porque haga falta dejar el molino o dar vueltas, el molino de Muicumún, sino porque saben cómo hacerlo mejor. Una dictadura de trabajadores adherentes a un solo partido político comunista o de extrema derecha da igual a muchas personas. La música está bien, puedes entrar y copiar música gratuitamente y enregistrarla para ponerla en tus vídeos que tú quieras en YouTube, entrando en YouTube, Creator Studio, y después la pestaña de biblioteca audio, tienes miles y miles de canciones de todos los géneros, desde el rock and roll hasta la música clásica. La nueva civilización, hallando construido hasta muy cerca de aquí, han ocupado todo este terreno. Muy antiguamente se separaban de sitios de reposo y de descanso, mismo las ciudades y sus ministerios, evitando molestar a aquellas personas hayando elegido vivir a las afueras de las ciudades y dejarlos tranquilos y en paz.
En el día de hoy parece muy diferente y no les importa construir, no importa cuál sitio, y esto será por los intereses económicos de venta de terrenos con comercios inmobiliarios. Me salgo de aquí, miré al Louvre a ver algunos cuadros, tengo en mente, por ejemplo, esos de Eugenio de la Croix, son ahora puestos en París. A falta de libros y literatura de la época, aún no se puede hacer la idea de que cómo era el mundo hace 2 o 3 siglos. Pero, ¿qué va a decir un cuadro? Una piedra. Y Juan